Tenemos todavía 2 minutos. Ya estamos. Muy bien. Listo, ya empezamos. Todavía 2 minutos. Ya estamos. ¿Y ya se está transmitiendo? Yo no lo veo. Sí, ya estamos Ya. transmitiendo. Le pido, porfa, bájale tanto el volumen a su celular, padre, para que no, no se escuche la transmisión. Pero damos la bienvenida oficial a la entrevista con el padre Eugenio. Nos presentamos, Anapo. ¿Cómo estás? Hola, nosotros somos de la parte de la revista Ven y Sígueme. Esta viene siendo nuestra cuarta entrevista. Y el día de hoy es cómo vivir la Navidad en pandemia, ¿no? Un poco irnos preparando para esta gran celebración. Faltan unos días, pero un poco a poco irnos enfocándonos en este tema, ¿no? Yo soy Ana Pau Noble, tenemos a Luciano y en este momento nos toca presentar e entrevistar al padre Eugenio. Entonces, nos encantaría, padre, que nos pudieras explicar un poco de ti, cómo ha sido esta trayectoria de sacerdocio para ti, en qué parroquia estás actualmente brindando asesoría, en catequesis, en misas, en guía espiritual. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por esta entrevista. Soy el padre Eugenio Casas Alatriste Urquiza, misionero del Espíritu Santo, actualmente párroco en la parroquia de la Santa Cruz del Pedregal. He estado en Perú, España y Costa Rica. Estuve fuera de México 28 años en esos lugares. Fue una experiencia muy interesante. También el captando pues maneras diferentes de vivir la Navidad. Por ejemplo, en Perú, que es hemisferio sur, pues los anuncios de Santa Claus es un gordinflón simpático en traje de baño rojo en la playa. Pues porque en esta época, en el hemisferio sur, es época de calor. Entonces, toda la imagen que tenemos del hemisferio norte de Navidad con frío, con nieve, con arbolitos, con etcétera, es allá así como pues, totalmente desubicada, ¿no? Y sin embargo, se vive la Navidad. Son diferentes maneras de irlo viviendo. Actualmente, les digo, estoy en la parroquia de la Santa Cruz del Pedregal, junto con otros 8 sacerdotes que ya han entrevistado a otros de mis hermanos. Yo soy el chavo de la comunidad, tengo 62 años, pero hay 3 de los padres que tienen 90, otro de 80, los 70, etcétera. Y pues me da mucho gusto poder estar con ustedes. Hombre, el gusto es nuestro por tenerlo, padre. Y qué bueno que toca este tema de la Navidad, porque a pesar de es una fecha próxima, pero y que todos estamos en duda de cómo va a ser esta nueva Navidad que vamos a vivir como católicos, ¿no? Porque la Navidad era ese espacio donde nos uníamos, nos encontrábamos con los lejanos, y ahorita parece que va a ser más difícil encontrarnos con los lejanos. Y yo le quería empezar con esta pregunta. ¿Cómo cree usted que se podrá dar este acercamiento navideño con los familiares en la pandemia? ¿Usted cuál crees que es su perspectiva? Mira, yo creo que es un tiempo muy propicio esta Navidad COVID para redescubrir qué es la Navidad. Es muy importante las películas de Reno y de la nariz roja y el espíritu navideño que no muere y la fraternidad, la unidad, es importante. Pero eso no es la Navidad. La Navidad es el nacimiento de Jesús, que celebramos ese pequeño, ese bebé, esa semilla que se viene a sembrar en nuestra tierra, en nuestro corazón, y que va a germinar y dar frutos de vida maravillosos. Como es tan maravilloso ese momento del nacimiento de Jesús, por eso nos congrega, nos reúne, nos llena de momentos, por ejemplo, no solo de encuentros, sino también de perdón. Es tiempo, ocasiones de en familia, en grupo,
pues darnos regalos. Y muchas veces depende de la creatividad de cada uno, que esos regalos sean nada más puro cuestión comercial o sea realmente algo que le das al otro del corazón, como puede ser el perdón, como puede ser platicar, como puede ser encontrarse. Entonces, yo creo que lo primero es que esto nos va a ayudar a reencontrarle el sentido más profundo. Y segundo, ¿cómo podernos encontrar? Bueno, pues habemos todavía en México familias muy grandes. En mi generación somos nada más del lado de mi mamá 78 primos hermanos. No nos vamos a reunir. Además, porque ya mi generación ya no se reúne con los de generación, sino más bien con los de abajo. Pero, Claro. pues del lado de ya hacia abajo, de mis sobrinos, los nietos de mis papás, pues ahí son más de 20, 22 por ahí. Y ya están los bisnietos y ya están no sé cuánto. Y pues todavía vive mi papá con 95 años y nos reuníamos, todavía el año pasado, nos reunimos pues casi todos, ¿no? Además ya hay algunos dispersos, que uno vive en Suiza, otro vive en España, otros viven en Estados Unidos, otros viven dentro del país en diferentes ciudades, pero bueno, había una buena reunión. Hoy ese tipo de situaciones, sobre todo en Ciudad de México, que está la situación de ya todos sabemos qué color está el semáforo, rojo fosforescente, pero no lo pueden decir oficialmente, está en naranja, super archi contra peligroso, pero no van a decir que está en rojo. Pero sabemos que la realidad es esa, que no es bueno el tener reuniones de, no sé, más de 10 personas en una comida, etcétera, ¿no? Entonces, esta otra, reunirse, yo creo que, además, otra cosa interesante de esas macro reuniones familiares, si las han tenido, ustedes dos han tenido de esas reuniones así de que son 50 o más. En pandemia, no. No, no, no en pandemia, en No, otros antes de años, pandemia. No, en otros previamente en años. pandemia, sí, sí, sí me ha tocado reuniones grandes de familia, era la idea. Es muy interesante, son padrísimas. Estás con todos, pero no estás con nadie. O sea, con todo el mundo llegas, te pones en la mesa, platicas, pero como estás platicando con 4 o 5 al mismo tiempo, no puedes platicar con intimidad con nadie. Entonces, creo yo que esta Navidad nos va a facilitar el tener esos encuentros más personales, más de fondo, con los que estamos viviendo y a lo mejor también con otros que no estamos viviendo por estos medios, por Zoom, por teléfono, por WhatsApp que tiene su también video. O sea, ahorita la tecnología tenemos cantidad de posibilidades para poder tener ese encuentro personal y que entonces supla esas macro reuniones padrísimas, que ya las tendremos también en otro momento, pero que ahora ganemos en profundidad. Exacto. Y un poco rescatando lo que dices, padre, es esta parte donde al final estos momentos que muchas veces en la pandemia hemos tenido de soledad, ¿no? De no poder salir, no poder platicar con seres pues cercanos a uno, ya sea tu familia, ya sean amigos, hasta el mismo vecino, ¿no? Nos ha obligado a profundizar, ¿no? A revisarnos nosotros por dentro como cómo estamos hoy, qué cosas me gustaría aprender más. Justo en la revista Ven y Sígueme, pues tenemos mensualmente tu artículo, ¿no? Y tenemos otras personas que también, tanto sacerdotes como laicos, que están muy presentes y hemos tenido todo tipo de contenidos un poco acompañando a las personas a que puedan revisar estos contenidos, que puedan hacer preguntas, que puedan interactuar un poco más con las personas que lo han escrito y un poco conectar, ¿no? O sea, esta parte de conectar creo que es algo súper importante. Y al final me encanta lo que mencionas de buscar esta intimidad, ¿no? De buscar profundizar, de buscar chance hasta un discernimiento más profundo en esta Navidad, ¿no? O sea, ¿qué estoy buscando? Si le voy a echar un empeño a hacer una videollamada con una persona o si voy a hacer una carta, ¿no? Y se la voy a mandar, que realmente sea totalmente honesta, ¿no? O sea, que busquemos esta parte de profundidad y no esta parte de fiesta, de mucha comida,
pues que la bebida, que el baile, o sea, también es padre, pero creo que este año justo el objetivo es profundizar y un poco ser más consciente de qué estamos viviendo y obviamente pues prepararnos para un 2021 y buscando pues que todo puede pasar, ¿no? Todo va a ser un gran desafío y cómo vamos a irlo abordando poco a poco. Y Que, bueno, un poco nos encantaría que nos contestaras como cuál ha sido como el mejor recuerdo que tienes de Navidad, ya sea desde, no sé, a los 5 años o hace 2 años, como tú quieras. Y también por otro lado, como todo este proceso de todas las personas que han interactuado en la parroquia, ¿no? Desde Villa Digital hasta los ministros, las personas que han ayudado, esta parte de misas en línea, ¿no? La gente que se ha casado en pandemia, que justo sacamos un artículo en la revista de ese proceso de casarte en pandemia. O sea, un poco que nos puedas como ir contando estas dos solicitudes que tenemos para ti el día de hoy. bueno, que conste que yo les había preguntado cuál que me iban a preguntar y no me dijeron, pero no me dijeron Eso es esa. lo interesante, Pero eso es qué lo bueno, interesante, padre. porque yo también tenía preparado eso, aunque no me lo habían dicho. Una de las cosas que de las navidades de infancia y que tenía toda la intención de comentarlo para pasar la experiencia, es que dos cosas. En casa hacíamos el nacimiento, el Belén, y otra, que era muy bonito ponernos a hacerlo. Y de eso comento más adelante, además con un escrito del Papa Francisco en el 2019 en relación a eso. Pero otra de las costumbres en la casa, mi mamá es de Querétaro, era que a partir del día 16, mi mamá ponía un pesebre, tenía un niño, digamos, que nos cabía así en las manos, lo podías cargar, no es el clásico niño chiquitito, sino más grande. El nacimiento era de figuras pequeñas, pero este era un pesebre con un niño más grande. Entonces ponía el pesebre ahí en su cuarto, en un lugar X, vacío. Bueno, y al lado una cajita llena de pajitas. O sea, las pajitas del pesebre del niño Jesús, el pesebre estaba vacío y las pajitas al lado. Y entonces, somos 7 en mi casa, 6 hombres y una mujer, aparte de mis papás, 9. Eh, a partir del día 16 era hacer pajitas, le llamaba a mi mamá, para ponerlas en el pesebre y calentar al niño Jesús, para que cuando naciera el niño Jesús, esa cunita estuviera calientita para recibirlo. Y entonces, pues si hacías obras buenas, si vencías tentaciones, si hacías un servicio, lo que fuera, cada uno íbamos contando cuántas pajitas, cuántas cosas buenas, cosas que le gustaban a Jesús hemos hecho. Y al llegar la noche, antes de irnos a acostar, pasábamos a la cajita, sacábamos el número de pajitas que habíamos hecho a lo largo del día y lo poníamos en el pesebre. Y la idea es que al llegar la Navidad estuviera lleno el pesebre de pajitas. Una cosa muy bonita, yo me acuerdo, era ver cuando mi papá llegaba del trabajo en la noche y también abría su cajita y echaba sus pajitas, ¿no? Como decir, uy, qué padre, esto no es nada más de los niños, es también mi papá, mi mamá, ¿no? Entonces, es una tradición muy bonita y que va preparando el mismo día ya de la Navidad, del 24 en la noche. La parte central que teníamos era ponernos en torno al nacimiento, que estaban cerca siempre el nacimiento y el árbol, así como el de Luciano que tiene a sus espaldas. Y rezábamos un momento. En mi casa no, mi mamá sí cantaba, pero mi papá no, y entonces como que no se daba mucho el canto en la casa. Entonces a veces ponían una grabadora con un cassette o no, o te intentábamos algún canto de un villancico, pero sobre todo hacíamos algún rezo, y luego la tradición que el más pequeño, cargando al niño Jesús,
lo iba pasando enfrente de cada uno de nosotros para que le diéramos un beso y luego lo recostaba en el pesebre que estaba lleno de las pajitas de las obras buenas que habíamos ido haciendo en el tiempo de las posadas, del 16 al 24, y entonces pues, nos daba mucha alegría que le habíamos preparado una camita muy agradable a Jesús. Esa es una tradición que yo creo que la podemos hacer muy fácilmente. Cada quien según su familia, donde esté, cada quien según el niño que pueda tener. Si no tiene pesebre, pues lo hacen, lo fabrican a ver con la creatividad de cada uno. Si no hay pajitas, pues bueno, se inventan a ver qué cosa, pero es el signo, es un signo externo de prepararle el corazón a Jesús para que nazca él ahí, ¿no? Esa es una tradición. Otra, el mismo Belén, la misma, hacer el nacimiento. El Papa Francisco les decía, en el 2019, hizo, sí, el 1 de diciembre de 2019, escribió un documento, Carta Apostólica Admirabile Signibus, o sea, signo admirable, sobre, yo lo estoy viendo al revés, ¿ustedes lo leen bien o no? Sí, sí lo Sí, leemos sí. bien. ¿Sobre qué es? Es la carta apostólica sobre el significado y el valor de Belén. El Belén, en otros países al nacimiento, que aquí le decimos nacimiento, le llaman Belén. Y entonces es bien bonito como el Papa va diciendo, pues la tradición, él es también latinoamericano, es argentino, entonces pues la tradición familiar de hacer el nacimiento, el Belén, y luego va poniendo significado de diferentes cosas. Y entonces, por ejemplo, me llamó la atención cuando habla del significado que siempre ponemos un cielo de estrellas, o sea, un cielo oscuro con estrellas, con luces, y nos habla ahí de Dios no nos deja solos, sino que se nos hace presente para responder a las preguntas decisivas sobre el sentido de nuestra existencia. Decía San Pau hace rato que era este Navidad momento de discernimiento. Y fíjense lo que dice el Papa. Palabras de nuestra existencia como ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Por qué nací en este momento? ¿Por qué amo? ¿Por qué sufro? ¿Por qué moriré? Para responder a estas preguntas, Dios se hizo hombre. Dios se sembró en nuestra tierra. Eso lo agregué yo. Para responder a estas preguntas, Dios se hizo hombre. Su cercanía trae luz donde hay oscuridad e ilumina a cuantos atraviesan las tinieblas del sufrimiento. Y luego va dando las explicaciones del signo de las casitas y de las ruinas y de las montañas, los ríos y de los pastorcitos, y comenta muy gracioso, y siempre hay los niños, y entre paréntesis pone, y algunos adultos, que meten figuras que no tienen nada que ver. Y meten al muñequito del equipo de fútbol. Tiene que ver esto. Y dice el Papa, pero está padrísimo. Bueno, no dice padrísimo el Papa, pero bueno, traduzco. Está padrísimo esto porque estamos poniendo nuestra realidad en ese nacimiento, en ese signo de que estamos acogiendo a Dios que se hace hombre como nosotros, que nace en medio de nosotros, que se siembra en medio de nosotros. Entonces, la tradición de hacer el nacimiento, que a veces ya la hemos dejado a que la haga la mamá, o a veces hasta que lo haga ya el empleado o la empleada, porque tenemos muchas cosas que hacer. Me decía hace rato Ana Pau, que tú estás feliz con la pandemia porque ahora tienes tiempo de hacer muchas cosas que antes el tráfico no te dejaba. Pues a lo mejor antes no podías hacer el nacimiento, ahora podemos hacer el nacimiento. Podemos hacer el nacimiento y es una manera de prepararnos a la Navidad. Y además el estar haciendo el nacimiento con la familia puede ser muy divertido.
Puede ser también de que no, ponle por aquí que por acá, pero bueno, hasta el roce que pueda haber lo podemos hacer momento para luego pedirnos perdón y profundizar y lograr esta intimidad, ¿no? Pero puede ser ese momento de, oye, ¿y lo hacemos como cada año o ahora le ponemos no sé qué cosa? Vamos a ponerle tapabocas a los pastorcitos. Bueno, pues se vale, es nuestra realidad en este momento, ¿no? Entonces, el hacer tanto el nacimiento, que es una tradición que tenemos de nuestras familias. Recuerden cuando eran niños, todos ayudamos a hacer el nacimiento. A mí me encantaba sacar todos los muñequitos y luego las cajas donde estaban guardados, esas eran las que se convertían en montañas y no sé qué tanta cosa, ¿no? Y bueno, me encantaba ir haciéndole ahí, ayudando a mamá y con los hermanos, que podamos hacer el nacimiento, que rescatemos esta tradición del nacimiento que tenemos. Les invito, les paso al costo esa otra tradición queretana de las pajitas y que eso nos ayude a vivir todo esto. ¿Qué era la otra pregunta? Sobre toda la gente, ¿no? En este proceso de pandemia, o sea, cómo han habido desde bodas en pandemia, ¿no? Hasta los ministros, cómo han evolucionado las misas, ¿no? En línea, ¿no? Un poco buscando esta parte de no perder, ¿no? La religión católica, de buscar este crecimiento. Mismo nosotros, como iniciativa de la revista Ven y Sígueme, de abrir nuestro Facebook y buscar que el contenido que antes podían llevarse en la parroquia desde la revista física, ahora la pueden ver en línea y pueden darle compartir y pueden interactuar mucho más. Entonces, tú desde la perspectiva, ¿cómo has visto este proceso y cómo eso ha ayudado a poder vivir una mejor Navidad, ¿no? Como un poco lo que estábamos mencionando, un discernimiento más profundo, una reflexión más profunda. Ha sido muy bonito todo la creatividad, la disponibilidad, la servicialidad de mucha gente de la parroquia. Comento pues de la parroquia, es la experiencia que tengo, pero que yo creo que es mucho más universal. Eh, de mi comunidad, 3 de los padres de 90 años ya están aprendiendo a transmitir en Facebook la misa, ya están aprendiendo a hacer un Zoom para dar la charla bautismal, 2 de ellos, ¿no? O sea, cómo esto ha ayudado a que se metan a la tecnología. Mucha gente de la parroquia, que es gente mayor, pues también para poder ver su misa, y ahora también ven la misa del Papa y ven la misa de su padre de su pueblo y ven la misa de aquí de la parroquia, y en fin, ¿no? Ya aprendieron. Al principio dependían totalmente de los nietos, pero ya aprendieron. Con todo y que de repente Facebook te cambia la jugada y te dice, pues ahora tienes que apretarle tal botoncito y tal otro, pero ya van aprendiendo, quitándole el miedo, ¿no? Mucha gente que participa, que sirve. Nuestros servicios, nuestros equipos de servicios, que tradicionalmente eran los que leían y daban la comunión, y entonces, pues, era muy bonito, pero eran así como los privilegiados, o se podría entender, mucha gente de ellos lo hacía con mucha sencillez, pero mucha gente los veía como, es que esos son los amigos del Padre, esos son los buenos, esos son los que sí dan la comunión. Pues ahora los que dan la comunión y los que leen, pues también están en la puerta recibiendo a la gente para tomarle la temperatura, para darle gel, para acompañarlos a su lugar y que guarden sana distancia, para decirles desde el micrófono, pues el protocolo para la comunión es tal, el protocolo de salida es tal otro. Y a la hora que ya sale la gente, son los que se ponen a sanitizar todas las bancas y todo el piso de la parroquia. Entonces, ha sido muy bonito porque se ha convertido en un servicio mucho más amplio y digamos, menos no era, pero lo podría ver alguna gente así, como de estatus, ¿no? Estos son los que, no, pues estos son los que limpian la iglesia, son los que también dan la comunión y son los que también leen y son los que también nos ayudan a el proceso de sanitización, etcétera, ¿no? Ha sido muy bonito ese proceso
se ha apuntado mucha gente nueva porque pusimos aquí que para poder prestar ese servicio fueran menores de 55 años, porque de una o de otra manera todos estos servicios te hacen estar un poquito más en situación de riesgo. Estás en la puerta recibiendo a la gente, de repente alguno no trajo su tapabocas, señora, señor, su tapabocas, y el otro, sí, sí, perdón, ya se me olvidó y se lo pone, ¿no? Pero ya te tosió enfrente, ¿no? Entonces, eh, preferimos que las personas mayores que vinieran a misa, pues si vienen a misa, que estén en misa y no estén en estas situaciones que puede estar de riesgo. El mismo lugar donde se lee la lectura, pues está el micrófono que llega uno, lo mueve, el librito también lo mueve, y si la 3 personas antes tenía coronavirus y no se había enterado, pues ya se convierte ese lugar en un lugar un poquito más frágil, vamos a decirlo así. Y entonces por eso hemos tratado de que sea un solo lector en lugar de varios, que es más participativo, que sean más, pero que sea uno solo para evitar, minimizar los riesgos, ¿no? Y Y este proceso en el que de repente de un domingo tener así llena la parroquia, como nos decías que hay capacidad para 600 personas, y luego de un día a otro, así tú solo con el altar y una cámara, ¿cómo fue ese contraste, no? Muy fuerte. eso que estás diciendo fue pues justo unos días antes de Semana Santa. Y sí, sí, fue sobre todo mucho más para algunos padres. Decía, es que yo no puedo celebrar, estoy celebrando solo ante una máquina, ¿qué es eso? No alcanzaban a ver que en una esquinita decía que ya había 15, 20 o 30 o 50 personas conectadas, ¿no? Y entonces ya te imaginas que está más gente, pero sí fue complicado. También las cuestiones tecnológicas, pero pues fuimos saliendo adelante y también con soluciones muy creativas. Cuando ya volvimos al templo, porque tuvimos unos meses haciéndolo desde una sala que tiene buen internet y buena acústica, eh, pero cuando volvimos al templo, los problemas tecnológicos para el sonido, pues nos implicaba una inversión de 40,000 pesos en el equipo de sonido, que solucionamos con una inversión de 1,000 pesos comprando un microfonito y haciendo toda una serie de ajustes y cables y creativos, y suena bastante bien. No es perfecto, pero suena muy, muy aceptable. Y gracias pues a gente que fue sugiriendo, colaborando, apoyando. Y yo creo que en esto, toda esta, decías, las bodas, ha sido también interesantísimo. Eh, las bodas que pues han preferido hacerlo en la capilla porque van a venir 15 personas y nada más. Es que padre, nos queremos casar. No me importa si ya me dolió mucho que no hubiera fiesta, pero ya, yo lo que quiero es ya estar casado, casada con mi respectivo, y pues ya nos queremos casar, ¿no? Entonces, o la fiesta de la primera comunión o el bautizo. Entonces, ha sido muy bonito. Han disminuido, o sea, ha habido gente que lo ha aplazado, ¿no? Y lo ha ido aplazando y aplazando y aplazando. Y yo les digo, mira, si lo estás aplazando para marzo del año que entra, ya va a ser otra vez chiquito, ¿eh? Con poquita gente, ni ya vamos a estar llena la iglesia. Bueno, pero sí, lo que sea. Pero en general, los que se han decidido realizar sus sacramentos, es decir, queremos la bendición de Dios y no importa si no viene un montón de gente y no hacemos una super fiesta. Entonces, ha sido eso un proceso muy bonito que ha ayudado a la gente con pena, con dolor, a veces por no tener todo lo que era el envoltorio tradicional, y sin embargo, ir ahora a lo esencial. Yo creo que en general la pandemia nos ha ayudado a ir a lo esencial, y que esta Navidad pues también sea eso, que vayamos a lo esencial, ¿no? Perfecto, padre. Eh, Súper. yo. Un poco dando seguimiento, nos hicieron una pregunta ahorita en el live.
Gabriel, que dice, ¿qué nuevas maneras podemos pensar para no dejar de ayudar a los necesitados en estas fechas? Pues a ver, sugerencias de gente joven que tiene más novedad en la vida. Yo creo que es momento, ahorita ante esta pregunta se me ocurre, que es momento de poder mirar a los necesitados que tenemos cerca. Yo empezaría por los empleados. Creo que en general las personas que nos están mirando tienen empleados, sea empleados domésticos o sea empleados de empresa. ¿Qué podemos hacer para ayudarles? Y no necesariamente es cuestión de dinero. Ojalá también se pueda, porque lo están necesitando más, están sufriendo más la cuestión económica, seguramente. Pero ver cómo podemos ayudarles, cómo poder interesarnos por su familia, por ver cómo están, por dialogar, por conocer un poco más de su situación. Yo creo que es oportunidad para no sacar una moneda, dar una moneda por así en el coche, no abrimos una rendijita, no me vaya a contaminar, le echo una monedita y ya me quedo con la conciencia tranquila. No, poder con los necesitados cercanos platicar, compartir, pues un poquito conocer más y ver si hay alguna situación en la que el hecho de que los escuchemos ya va a ser una gran ayuda. Si además de escucharlos podemos organizar algo para ayudarles o darles un consejo o alguna cosa así, maravilloso. Pero no tienen idea, no tenemos ni idea muchas veces de lo mucho que se hace escuchando a la otra persona con atención, con tiempo. Tal vez decirle, ¿sabes qué? No tengo cómo poderte ayudar. Acuérdense de Pedro y Juan cuando van al templo, San Pedro y San Juan van al templo y un paralítico de nacimiento les pide una moneda. Y Pedro le dice, míranos, no tenemos ni oro ni plata. Pobre paralítico, si Pedro hubiera traído una moneda, se quedaba paralítico. Si le toma la monedita y ya se quedaba paralítico. Pero como Pedro no traía ninguna moneda, le dice, no tengo nada, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo el Señor, levántate y camina. Y a aquel hombre se le fortalecen las rodillas y entra brincando al templo junto con Pedro y con Juan, alabando a Dios, ¿no? A lo mejor el poder escuchar, el poder compartir, el poder llorar a lo mejor junto con alguna de esas personas, le va a dar un tipo de consuelo más profundo que le ayude más que si le damos una moneda, ¿no? Exacto. Tenemos otra pregunta, padre. Dice, hola, padre Eugenio, un abrazo desde Costa Rica. Sepa que lo queremos mucho y lo extrañamos también. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo era Eugenio de adolescente y cuándo escuchaste el llamado de Jesús para seguirlo? Y por último, ¿qué tipo de baterías te puso el Señor para tener la misma energía que tienes desde que te conocemos? Por parte de Ale Morera. Muy bien. Gracias, Ale. Mucho gusto. Pues eh, yo desde niño, de alguna manera, me gustaba mucho el ayudar, pero fue precisamente en la adolescencia, en primero de secundaria, cuando empecé pues me preguntaron si quería ser sacerdote. Primero dije que no y después ya fui reflexionando y decir, ¿qué es un sacerdote? Pues un sacerdote es aquel que lleva Jesús a los demás. Yo iba a misa con mis hermanos en la primaria a las 7 de la mañana y pues éramos los 3 niños y 7 viejitas y pues el padre nos regalaba a Jesús, o sea, con la lectura del Evangelio, con sus palabras de comunión, nos daba a Jesús y decía, oye, pues el sacerdote es el que lleva a Jesús a los demás. Entonces, por ahí empezó en ese tiempo. Y yo en tiempo de secundaria, prepa, que a segundo de secundaria ya entré al seminario,
pero sin embargo en mi colegio era así, bueno, desde primaria, desde niño, muy deportista, muy de correr, de fútbol, jugué con los Pumitas. En mi tiempo, en mi categoría estaba Hugo Sánchez, yo era compañero de Hugo Sánchez, claro, él era el bueno, yo era de los reservas. Pero, no, hombre, era buenísimo. Cuando había un tiro libre ya estaba felices, pues ya sabíamos que iba a ser gol porque iba a tirar Hugo Sánchez, ¿no? Desde enano era buenísimo. Eh, entonces me gustaba mucho el deporte, la escalada. Yo estando en secundaria subí varias veces al Popo y al Istla, cuando todavía se podía subir, ya me están echando la cantidad de años. Pero pues bueno, con gran alegría eso. Y entonces esa actitud, esa inquietud de decir, por un lado, el servir a los demás con un servicio que es mejor, que yo me hacía la comparación, que regalarles tractores para que a mí se me ocurría que regalarles dinero no servía, de regalarles tractores a la gente pobre para que trabajara la tierra y que tuvieran para comer, pues era más interesante. Y luego se me hizo más interesante regalar Jesús que regalar tractores, por un lado. Y por otro lado, ya acabando la prepa, tuve una experiencia en la que fue muy fácil que hubiera muerto en ese momento. Y no hubo ningún accidente, pero fue una situación de riesgo durante un buen momento largo en un río, en la boca del río, en el mar, en el Caribe, en una zona, etcétera, de Guatemala. Y mi sensación fue, podía haber sido una olita más, aquí, allá se voltea la lanchita en que íbamos y me ahogo. No, estaba lejos de la costa, traía un montón de cosas colgando, estaba en la boca del río, entonces es mucho movimiento. Dije, acababa yo además acababa de salir unos meses antes y acababa de ver un mes antes la película de Tiburón, entonces me imaginaba la primera, Claro. me imaginaba 20 tiburones imaginarios detrás de cada ola. Entonces yo decía, si hubiera sido tan fácil que me muriera, ¿por qué sigo vivo? Si sigo vivo es para algo, ¿no? Una misión. Entonces tengo que seguir vivo para algo que valga la pena. Entonces creo que ese llevar Jesús a los demás realmente vale la pena. Entonces, pues por ahí, entre ser muy deportista, ser líder, ser amiguero, ser lo que quieras, pero ese querer llevar, querer servir, querer ayudar a los demás, y pues con un servicio que valiera la pena, llevarles Jesús a los demás. Claro. Increíble historia, está muy increíble. Tenemos otra pregunta. Pregunta Fanny, ¿cómo se puede hacer teología HO? Saludos. No sé si Yo creo que HO es de home office. ajá, HO es home office desde el hogar. Ah, ok. ¿Y Fanny desde dónde escribe? No Desde sabemos. Mérida. Ah, sí. De Mérida. Ujú. Ya, entonces no, seguramente no la conozco. Muchas gracias, Fanny. Eh, Pues bueno, yo creo que a veces nos hacemos mucho como hay que hacer teología, hay que hacer filosofía, y entonces hay que estudiar 3, 4 años en la facultad de teología para poder ya tener las bases y empezar a hacerlo y demás. Yo creo que hay mucha teología en la vivencia. De hecho, en la... en en el Vaticano II, en el documento sobre la Sagrada Revelación, nos habla que la revelación, por un lado está en la Sagrada Eucaristía, perdón, en la Sagrada Escritura, y por otro lado en la Sagrada Tradición, pero que la comprensión de la revelación va creciendo, y va creciendo por la experiencia de los místicos y por la reflexión de los teólogos. Entonces, yo creo que, no sé si teología, pero mística sí podemos hacer. Sí podemos el que vayamos teniendo esa experiencia mística. Uy, no, pero pues mística será Conchita o Juan de la Cruz o Santa Teresa de Ávila. Mira, si no tuviéramos una experiencia mística tú y yo, no estaríamos aquí.
tal vez experiencia mística extraordinaria, pues Conchita, Santa Teresa de la Cruz, etcétera, los grandes místicos de la historia de la Iglesia. Pero mística como esa experiencia de Dios, la tenemos todos los que creemos, porque tuvimos que la primera comunión, tuvimos un retiro, tuvimos un momento en que leímos la palabra de Dios y un texto que lo había leído 50 veces de repente me cobró un sentido y me dio una luz que nunca lo había visto antes. Bueno, ahí estoy teniendo esa experiencia de Dios que de repente había pasado siempre y en este momento vi esa persona que sufre y fui capaz de no pasar de largo y compadecerme, padecer con el otro y acercarme y hacer algo con esa persona. O fui capaz de el diálogo matrimonial, pues bajar las armas, bajar los escudos y decir, ¿sabes qué? Me dolió mucho lo que me hiciste, pero te perdono porque te amo. Y en todas esas experiencias de HO, yo tenía de niño unas autopistas que eran las HO, era cosito, porque ahorita cuando me dijeron HO dije, chispas, ¿qué es eso? Pero de HO, de hogar, yo creo que ahí podemos irlo haciendo. Cada misa, a mí lo digo muchas veces, somos rarísimos los católicos. Vamos al estadio y al acabar el partido y salir del estadio hablamos ¿de qué hablamos? Pues del partido. Del partido, Si van al cine, ¿de qué hablan al salir del cine? De la de la película. película, Y si vamos a misa, ¿de qué hablan al salir de la misa? Pues De de la misa. o si hablan de algo de la misa, es decir, ¿te fijaste qué ridículo iba vestida la señora del otro lado? O sea, no hablamos de la misa, no compartimos nuestra experiencia, no hacemos teología casera, no hacemos mística. O sea, cada vez que vamos a misa o vemos la misa por televisión, por Facebook, por donde quieran, le podíamos platicar a los que estuvieron con nosotros, oye, ¿sabes qué? Me encantó hoy ese comentario que hizo el padre, o no me había fijado en esta lectura, esta frase que dice Jesús, que es la primera vez que lo oigo. Bueno, la he oído muchas veces porque ese evangelio lo he oído, pero nunca lo había captado. Exacto. Y que cada uno vayamos compartiendo lo que platicamos, y no en plan de tú tienes razón y yo no, yo sí, tú no, sino en plan de compartir esa riqueza. Ahí vamos haciendo esa mística, esa reflexión, esa teología de casa, esa de iglesia doméstica. En la vivencia reflexionada, en la vivencia orada, yo me acuerdo en mi casa, rezábamos el rosario todos los sábados con mi mamá y en mayo todos los días. Y bueno, pues era rezar el rosario y normalmente acabando el rosario salíamos corriendo ya, ¿no? Y era en nombre, Dios salve, amén. Y, o sea, tratábamos de hacerlo rápido y si había cantos nos reíamos, en fin, éramos niños, pero lo íbamos haciendo, lo íbamos teniendo esa experiencia, ¿no? Entonces, Claro, ¿no? Y creo, un poco rescatando lo que mencionas, creo que es importante como muchas veces, pues nadie te enseña a encontrar estos momentos, chance en tu día, en el mes, en el año, ahora que vamos a terminar el año, un poco el discernimiento de lo que mencionábamos durante toda esta entrevista, ¿no? De poder ir más allá, ¿no? Más profundo, esa actividad que tuviste, ya sea una actividad donde, digo, una actividad en tu día que te brindó mucha claridad o una actividad que te brindó mucha confusión, qué es lo que te está enseñando, ¿no? ¿Qué es lo que te está invitando a esa nueva misión, a esta nueva perspectiva sobre la vida, ¿no? Entonces creo que es algo súper interesante de siempre buscar, encontrar qué es el conocimiento que queremos adquirir, ¿no? Porque como mencionaba, ¿no? Vas a la película y platicas de la película. Yo la verdad en mi vida, como en todo mi recorrido católico desde que nací, pues siempre en campamentos, o sea, es impresionante cómo las amistades que haces en los campamentos son amistades que son para toda la vida, que muchas veces por esos campamentos compartiste tanto con personas
que con tu mejor amiga desde primaria pues nunca has compartido, porque la escuela no es un momento para compartir cosas tan profundas como un campamento, ¿no? O un retiro, ¿no? El hecho de que sea un retiro es te retiras de tu cotidiano, ¿no? Entonces, creo que es importante como en esta pandemia, ¿no? En esta preparación a la Navidad, que es un poco el tema que estamos viendo hoy. O sea, ¿qué actividad estás encontrándote o qué espacio estás creando en tu día a día? Si cuando te levantas estás haciendo alguna reflexión, si cuando te levantas pues te pones en manos de Dios o agradeces, o sea, cosas tan sencillas, pero que al final ahí podemos encontrar esa claridad, ¿no? Cosas tan sencillas como la bendición de los alimentos. Exacto. Hay gente que dice, no, pero si acabo de venir de misa, ¿para qué voy a hacer otra oración? No te va a hacer daño. Y es esa actitud de agradecimiento. Luego, por ejemplo, no falta en las casas quien te haya regalado las hostias de la comunión o la oración para la comunión, que son tarjetitas que traen un texto bíblico y una pequeña oración. Y entonces pues, se van turnando quién lee. A veces cuesta trabajo. Yo voy a hacer una oración espontánea, no me da vergüenza porque luego me van a criticar o porque no me sale bien, porque lo que quieras, ¿no? Pero bueno, leer, pues leo el texto bíblico que viene ahí en la tarjetita, viene la oracioncita, y si alguien espontáneamente quiere decir algo más, muy bien, pero ya fue un momento en que, en el momento tan sagrado de los alimentos, sagrado familiarmente, pues Ujú. también hicimos presente a Dios. O sea, Él está presente, pero fuimos conscientes de su presencia y le damos gracias y lo bendecimos. En fin, Exacto. momentos cuando salen de casa, la bendición, más ahorita en estos momentos de COVID, pues que te dé la bendición el que se queda y la recibe el que se va. Y sea el papá, el Exacto. hijo, el quien sea, ¿no? Darse la bendición. Son signos pequeñitos que si tenemos una imagen de la Virgen o del Cristo en la casa cerca de la entrada, y pues bueno, cada vez que entro hago una reverencia, hago una bendición, algún gesto. Hay gente que somos humanos, nosotros, Dios no necesita, ya no es de carne y hueso, no necesita, pero nosotros sí, necesitamos a veces tocar y tocamos y nos damos la señal de la cruz. Algún gesto que pasamos enfrente de una iglesia. Oye, cuando están de novios y pasan enfrente del novio o de la novia y está por allá y pues sale por la ventana y le echa un beso volado, bueno, pues échale un beso volado al Señor cuando pasas enfrente de una iglesia. En lugar de echarle un beso volado, pues te haces la bendición, pero es lo mismo, ¿no? O sea, Claro. estos pequeños gestos que pueden irse haciendo y que te van, son como la gotita que va cayendo y cayendo y cayendo hasta que hace una estalagmita, ¿no? Entonces, eh, aprovecharnos de esos pequeños gestos que ahora en Navidad son bastante más fáciles, que nos lleva el ambiente a eso. Exacto. Y un poco para ir cerrando, nos hacen una última pregunta por parte de Carmen. Le hace una pregunta directamente sobre su orden sacerdotal. Nos dice, ¿por qué es su ministerio del sacerdocio en los misioneros del Espíritu Santo y no en otra congregación? Mira, de entrada, por casualidad, aunque dice nuestro fundador que no hay casualidades en nuestras vidas y si correspondemos, Dios hará maravillas con nosotros más adelante. Digo por casualidad porque mi hermano mayor, al acabar la primaria, quiso entrar al seminario. Mi papá, la única condición que le puso era que los estudios estuvieran reconocidos. Aquí en México no había relación iglesia-estado, estamos hablando de 1963, creo. Eh, entonces, pues cuando fue al seminario menor, ya para dejarlo ahí, mi papá volvió a insistir, oiga, ¿tienen reconocidos los estudios? Pues mire, señor, no le podemos mentir, le acababan de trasladar el seminario menor a donde está actualmente, cerca ahí del Estadio Azteca, y tenían la académica en el otro lado, pero en ese momento, para empezar ese semestre, no lo tenían. Ya estaba pero todavía no. Entonces, eh, pues sucede digo mi papá, pues no, aquí no se queda mi hijo si no están los estudios reconocidos. Y ya,
le dijeron, no, pero por acá cerca, en Tlalpan, hay otro seminario que sí está reconocido, y cayó en la apostólica de los misioneros del Espíritu Santo. Y llevaban 15 días que ya había empezado el ciclo. Le habló mi papá, preguntó por el jefe, tocó la puerta, y aquí, ¿quién es el jefe? Pues ya llamaron al padre superior, y ya le dijo, le contó, y dice el padre superior, el padre Manuel Ruiz, era el superior en aquel momento, dice, bueno, pues nosotros que hacemos muchos esfuerzos por buscar vocaciones y nos viene una de fuera, pues que se quede el chiquillo, que se quede 15 días, y se adapta, pues bien. Mi hermano llevaba un balón de fútbol y a los 15 segundos ya estaba adaptado con los demás, ¿verdad? Por jugar fútbol. Pero pues bueno, luego después de algunos 5 años de secundaria prepa, mi hermano vio que no era su vocación y salió, pero ya todos mis hermanos fuimos entrando al INUMIC, que era la parte académica de la Escuela Apostólica de los Misioneros del Espíritu Santo. Ya estando en el INUMIC, yo pasé también a la Apostólica y entré. Pero luego, digamos, podría ser por casualidad, pero luego fui viendo los misioneros del Espíritu Santo seguimos a Cristo, sacerdote y víctima, o sea, el Cristo que se ofrece para salvar a los hombres, que se ofrece para unir a Dios y a los hombres. Y yo tuve de pequeño, por ejemplo, cuando mi abuela murió, yo tendría, o no sé, era niño, no sé, estaba en primaria, no sé qué año de primaria, y recuerdo que en el rancho de mi abuelo, pues de mis abuelos tenían una capilla, y fuimos a Querétaro. Mi abuela estaba muy grave. Yo a mi abuela la conocí como una viejita sentada en su sillón porque tenía alguna enfermedad de esas, de un derrame cerebral, que pues era una viejita que no se movía, no hablaba, no nada, ¿no? Pero pues era la abuelita. Y yo me acuerdo que cuando ya estuvo muy grave mi abuelita, nos sacaron a los niños, y pues no sé si nos llevaron o fuimos espontáneamente, pero estábamos en la capilla, y yo me acuerdo que mi oración era decirle a Dios, Señor, no te la lleves, llévame a mí, pero no te la lleves a ella. Es una oración de un niño muy... ¿Quién me dijo eso? Pues nadie me iba a decir eso. ¿A quién se le va a ocurrir decirle a un niño, dile que la abuelita no se muera, que mejor te mueras tú? Era algo así como, pues que brotó ahí. Y así como esas 2, 3 cosas más a lo largo de mi infancia, que luego cuando voy conociendo la espiritualidad de la cruz, de los misioneros del Espíritu Santo, de esta cruz que tengo acá atrás, este, voy diciendo, ok, pues así como que embona perfectamente, ¿no? Como que esa actitud oblativa, esa actitud de ofrecerse por los otros, eh, pues me cayó como anillo al dedo, ¿no? Entonces, por eso es que con los misioneros del Espíritu Santo y no con alguna otra congregación. Recuerdo que en el noviciado teníamos encuentros con otros noviciados de otras congregaciones, y pues obviamente cada congregación presentaba su carisma, y todos decíamos, hijo, qué padre carisma para ellos, yo me quedo con este. O sea, era muy bonito ver la riqueza de la iglesia y de carismas, pero al mismo tiempo ver, pero yo de aquí soy, diríamos ahora, ¿no? Que- por supuesto, padre, qué bello. Pues nuevamente yo creo que con esto vamos a dar por concluida la entrevista del día de hoy. Nuevamente le damos muchísimas gracias, padre Eugenio. No sé si quiera compartirnos algunos avisos de la parroquia que usted va a estar teniendo en estas fechas navideñas. Sí, bueno, me habían dicho que tres ideas fundamentales, Primero los avisos. antes de los Saludos. avisos, les dejo dos, que ya las mencioné a lo largo. Hagan en familia el nacimiento, y esto de las pajitas, esta tradición de hacer obras que el signo es pajitas que voy poniendo en el pesebre para calentar, para que el pesebre reciba con mucho calor, con el calorcito del amor a este niño que nace.
que pueda Dios sembrar esa semilla del niño Jesús en el corazón de cada uno. Las maneras, hacer el nacimiento en familia y esto de las pajitas. De avisos parroquiales, pues sí, ahora el sábado 12, fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, nuestra Madre, vamos a tener todas las misas posibles en la parroquia para que no se llene, para que no haya tumultos. Nos vamos a tener las misas como domingos. No vamos a tener mañanitas con mariachis, ni vamos a tener una misa central. Al contrario, queremos como atomizarlo para que pueda venir la mayor cantidad posible, pero distribuida. Entonces, va a haber misa de 8, de 10, de 11:30, de 1 de la tarde, de 2:30 de la tarde, y luego ya en la tarde-noche, a las 5:30, a las 7 de la noche y a las 8:15. Eso, y cada una con un máximo de 120 personas. Esto para el día 12. Para los días de Navidad, vamos a tener de la parroquia posada virtual el lunes 21 a las 8 de la noche. Sobre todo ya pues para la parroquia, les estaremos informando más. Tengo ganas de que hagamos una especie de concurso de nacimientos. Que cada quien en su casa haga en familia el nacimiento, le ponga creatividad, le ponga cosas que represente lo que están viviendo y que luego ese día de la posada podamos subir al Zoom fotitos o videos de 5 segundos del nacimiento de la familia o del proceso que lo hicimos, no sé, pero que podamos compartir nuestros nacimientos en esa posada virtual el 21, lunes 21 de diciembre a las 8 de la noche. Ya estaremos enviando en la parroquia la liga para poder entrar. Ojalá que veamos que va a haber tanta gente que se conecte, que tengamos que conseguir no el premium, el Zoom Premium, el siguiente que te admite 300. A ver quién nos lo presta por ahí. No falta. Luego, el 24 en la noche, normalmente tenemos 2 misas, a las 7 y a las 9, y son las misas más llenas del año. La misa del 24 a las 7, normalmente ponemos carpa afuera y alquilamos 200 sillas y se llenan y adentro está lleno a reventar, parado por todos lados. Hoy no podemos, no podemos hacer eso. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a para que se distribuya un poquito más la gente y pues, los que puedan. Serán 120 personas en cada misa y serán tanto el 24 como el 31 a las 6 de la tarde, a las 7:30 de la noche y a las 9 de la noche. El 24 y el 31 a las 6, 7:30 y 9 de la noche. Misa del 24, misa de Nochebuena, el 31, misa de fin de año. El 25 y el día primero, que creo que son viernes o no recuerdo exactamente, van a ser misas como domingo. Otra vez desde las 8 de la mañana, 8, 10, 11:30, 1, 2:30. Y luego en la tarde 5:30, 7 y 8:15. Entonces, nuestra intención es tratar de poner el mayor número de misas posible para que con solo 120 en cada una, pues podamos que más personas puedan asistir. Sabiendo que todas van a seguirse transmitiendo, como lo hemos estado haciendo, por Facebook y YouTube de la parroquia, en la página Parroquia Santa Cruz del Pedregal. El nombre de la parroquia es Parroquia de la Santa Cruz del Pedregal, pero las páginas web, para que fuera más fácil que lo encontraran, es Parroquia Santa Cruz del Pedregal. Sí, directo. Perfectísimo. Perfecto. Bueno, Eso es así como agradecemos. avisos parroquiales. Y pues muchas
gracias a ustedes también, muchas gracias a todos los que estuvieron participando en la entrevista con sus preguntas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias y los invitamos a que sigan checando. Acuérdense que los primeros de cada mes se envía el link para que puedan ver toda la revista. Y los miércoles y sábados es cuando ponemos artículos para que puedan acordarse y puedan volverlos a leer y puedan comentar y compartirlos con sus seres queridos, un poco retomando lo que decía el padre, ¿no? Buscar estos momentos para leer, para discernir, para discutir del mismo tema y poder tener un mejor crecimiento católico. Que tengan una excelente noche y muchas gracias, padre. Muchas noches, felicidades. Desde ya, feliz Adviento y feliz Navidad. Gracias, igualmente. Igualmente. Que Dios los Bye. bendiga.